anhelo. Queremos ser una iglesia unida. Queremos ser una iglesia que de verdad tiene la misma visión, que tiene la misma preocupación, que estamos yendo en el mismo rumbo siguiendo a Cristo. Diciendo eso, no vamos a estar en el libro de Colosenses. Creo ahí es donde ustedes están. Ya terminaron. Vamos a estar en el libro de Filipenses. Vamos a estar en el segundo capítulo y vamos a leer versículos 5 a 11. Ahora, yo sé que ustedes no han estado aquí por los primeros 7 prédicas que he predicado en inglés de esos textos. No voy a hacer un resumen de esos 7 prédicas. Santos estaba ahí pensando, ay, qué locura, Michael va a predicar 7 sermones en 5 minutos. No, pero sí quiero que ustedes entiendan cuál es el tema principal de este libro. Porque todos los sermones se encajan con el tema principal. Y el tema principal del libro de Filipenses no es el gozo. Yo sé que muchos de ustedes que lo han leído van a decir, tiene que ser el gozo, porque dice ahí gozo bastantes veces. Dice que tenemos que regocijarnos muchas veces. No es el gozo. Bueno, en parte sí. Es gozo en el avanzamiento del Evangelio. La razón que tenemos gozo es porque el Evangelio va avanzando. La razón que debemos regocijarnos es porque el Evangelio va a ir avanzando y cambiando la vida de los demás. Ahora, la semana pasada hemos hablado acerca el gozo por medio de una vida modelada por el Evangelio. Entonces, lo que queremos decir en un español bien sencillo, debemos regocijarnos que el Evangelio nos ha cambiado, que el Evangelio está modelándonos a la imagen de Jesucristo. Esta semana vamos a seguir con este tema. Con eso en la mente, vamos a empezar de leer en Filipenses capítulo 2, versículo 5. La palabra de Dios dice, hay pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todos los nombres, para que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a orar. Señor, gracias por esta tarde tan lindo de hoy. Gracias que nosotros podemos juntar aquí en la iglesia Calvario para estudiar tu palabra, Señor. Señor, te necesitamos. La verdad, ni podemos entender lo que acabamos de leer sin tu Espíritu Santo. Señor, ayúdanos de entender lo que estamos estudiando, pero Señor, más importante que entenderlo, ayúdanos de ponerlo en práctica en nuestras vidas. Señor, ayúdanos de tener la mentalidad que hubo en Cristo. Ayúdanos de tener eso sentir que Cristo tenía. Y Señor, oramos todo eso en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Nosotros vivimos en una cultura que se trata de yo. Todo se trata de mi persona. Solo se trata que si yo voy a avanzar, yo tengo que hacer una autopromoción. Yo tengo que hacer las cosas para que la gente me reconoce.
Muchas veces nosotros pensamos, eso es mío y tengo que defenderlo. Se trata de mí. Y esa mentalidad donde todo se trata de nosotros, todo se trata de mi persona, ha llegado hasta las puertas de la iglesia. De verdad, no solo ha llegado a las puertas de la iglesia, ya está dentro de la iglesia. Por esa razón, muchas veces nosotros tenemos divisiones. Por esa razón, muchas veces hay pleito entre los hermanos. Por esa razón, muchas veces hay orgullo. Aún en los pastores. Tiene orgullo en la forma que ellos predican. Tiene orgullo que sus prédicas son mejor que los demás. Esa mentalidad ha llegado a la iglesia. Pero Pablo está diciéndonos que nosotros no debemos tener esa mentalidad. Pablo está diciéndonos que nosotros debemos tener una mentalidad diferente. ¿Cómo esa mentalidad debe ser diferente? Bueno, tenemos el mandato de tener una mentalidad de unidad, de tener una mentalidad de humildad y de tener una mentalidad donde nos preocupamos por los demás. Nosotros como creyentes debemos seguir el ejemplo de Jesucristo. Ahora, hermanos, entiéndeme, cuando digo que tenemos que entender o seguir el ejemplo de Jesucristo, tenemos que entender que Él es único en su persona, que Él es único en su obra y que Él es único en su exhortación. Voy a explicar eso más luego. Pero no solo tenemos que seguir su ejemplo, pero nosotros tenemos que confiar en que Dios honrará esa mentalidad en su tiempo y a su manera. Vamos a ver eso en esos textos. La primera cosa que yo quiero que nosotros veamos esta mañana es eso. Los creyentes. Déjame parar ahí un momento. Yo no estoy hablando con los incrédulos esta mañana. Yo no estoy explicando cómo alguien debe ser salvo. Lo que estoy haciendo, estoy hablando a los creyentes, a la gente que ya han sido salvos, a la gente que ya han puesto su fe en Jesucristo, a la gente que han recibido la gracia de Dios. Y de hecho que hemos recibido eso, de hecho que somos salvos, debemos vivir así. Entonces, los creyentes deben tener una mentalidad de unidad, humildad y preocupación por los demás. Mira conmigo ahí en versículo 5. En versículo 5 la Biblia dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Ahora yo sé que el domingo pasado ustedes no estaban escuchando una predicación acerca del libro de Filipenses. El domingo pasado hemos hablado acerca de este sentir. Hemos hablado acerca de qué sentir está hablando Pablo. Y no voy a predicar el sermón del domingo pasado, pero de hecho que ustedes no estaban, debo explicar de qué sentir, de qué mentalidad Pablo está hablando. Bueno, número 1, él está hablando acerca de una mentalidad de unidad. Mira conmigo ahí en versículo 2. Completa mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sentidos una misma cosa. Yo creo que todos ustedes pueden ver que ese versículo se trata de la unidad. Y eso hablé del domingo pasado. Lo otro es la humildad. Ahora mira ahí en versículo 3. Nada hágase por contenda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Creo que cada uno de ustedes, sin explicación, que pueden ver que el versículo 3 se trata
de la humildad. Y el último es que nosotros debemos preocuparnos por los demás. Mira ahí conmigo en versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Creo que ustedes pueden ver lo que yo prediqué el domingo pasado. Y eso es lo que Pablo está diciendo. La mentalidad que ustedes deben tener como creyentes es esta. Una mentalidad unida en Cristo. Una mentalidad de humildad, donde está exaltando los demás más importante que tu persona. Y una mentalidad en la cual usted está preocupándose por los demás más que tu propia persona. Y lo que Pablo está diciendo en versículo 5 es, mirando un poco por atrás, esa mentalidad deben tener ustedes. Y ahora está mirando por delante, de versículos 6 al 11, y está diciendo, esta misma mentalidad había en Cristo. Eso es la mentalidad que Cristo tenía. Ahora, hermanos, quiero que ustedes miren ahí en versículo 5. No dice ahí, si quieres. No dice ahí, si es tu deseo. Sino la primera palabra en versículo 5 es haya. Ahora, cada uno de ustedes habla en español mejor que mi persona. Si no has notado, yo soy un gringo. El español no es mi primer idioma. Pero esa palabra haya es un mandato. No sé si ustedes supieron eso. Es un mandato. Y lo que Pablo está diciendo, ustedes que han sido salvos, ustedes que han recibido las gracias del Señor, para ustedes, eso es un mandato. Ustedes deben tener, mejor dicho, ustedes tienen que tener esta mentalidad. Entonces, Pablo está dando un mandato. Y el mandato es de establecer una forma de pensar que va a afectar nuestras actitudes, nuestras decisiones y nuestra conducta. Entonces, lo que Pablo está diciendo, ustedes tienen que tener esta mentalidad y esta mentalidad de unidad, de humildad y de preocuparse por los demás debe afectar toda su vida. Y él está diciendo que eso solo es posible por nuestra unión con Cristo. Yo sé que ustedes no estaban aquí la semana pasada, pero en versículo 1, Pablo está diciendo, eso es para los creyentes. Miren lo que dice ahí en versículo 1. Él dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Ahora, leyendo eso en el español, nosotros tal vez estamos pensando, Pablo está dudando. Pero en el griego no hay ni una duda. En el griego él está usando algo que se llama la primera condicional. Que quiere decir, si eso es verdad, y es verdad, entonces eso tiene que pasar. Entonces en el griego no lleve esa idea que es algo que Pablo está dudando. Lo que Pablo está diciendo es, de hecho que ustedes son creyentes. De hecho que ustedes han pasado por la misericordia de Dios. Que de hecho que ustedes ya han tenido compañerismo con el Espíritu Santo. Deben vivir en esta forma. Y lo que Pablo está diciendo, aunque es un mandato que debemos tener esta mentalidad, él está diciendo que la única forma que podemos tener esta mentalidad es a través de la unión que tenemos con Cristo. Hermanos, quiero que ustedes me entiendan muy bien.
Esta prédica no es una prédica donde yo quiero que ustedes salgan acá y dicen, yo voy a tener esta mentalidad. Yo voy a tener la mentalidad de ser unida. Yo voy a tener la mentalidad de ser humilde. Yo voy a tener la mentalidad de preocuparnos por los demás. ¿Por qué? Porque tú no puedes hacerlo. La única forma que tú y yo podemos tener esta mentalidad que hubo en Cristo es a través de la unión que tenemos en Cristo. La única forma que nosotros podemos tener esta mentalidad es cuando nosotros morimos y Cristo viva a través de nosotros. Hermanos, de hecho que ustedes van a escucharme predicando más, van a saber cuál es mi opinión acerca del secreto de vivir la vida cristiana. El secreto se encuentra en Juan capítulo 15. Nosotros lo hacemos mucho más difícil de lo que es. En Juan capítulo 15, ¿qué vemos? Jesús está ahí hablando y él dice, yo soy el vid. Ustedes son el pámpano. El que permanece en mí, produce frutos. El que no permanece en mí, no va a producir frutos. Aparte de mí, ustedes no pueden hacer nada. ¿Cómo vamos a tener esta mentalidad? Que Pablo está mandándonos. Tenemos que tenerlo. Esta mentalidad de unidad, esta mentalidad de humildad, esta mentalidad de preocuparnos por los demás. Es solo a través de esta unión con Cristo. Hubo un misionero por el nombre Hudson Taylor. Él era un misionero en chino. Y mientras que él estaba ahí en chino, él comía como los chinos. Él vestía como los chinos. Él actuaba como los chinos sin pecar. Y de hecho que él estaba haciendo eso, él recibió bastante críticas, no de los incrédulos, no de los chinitos, sino de los otros creyentes, de los otros misioneros que estaban ahí. Y la razón por la cual ellos estaban criticándolo es que ellos pensaban que él estaba rebajando y disminuyendo su estatua. Y Taylor dijo algo. Él dijo, la gran comisión no es una llamada al confort, sino una entrega obediente de sí mismo. Hermanos, su vida estaba reflejando una mentalidad donde él estaba dejando sus derechos a un lado por el Evangelio. Entonces, hermanos, si nosotros vamos a tener este tipo de mentalidad, nosotros tenemos que tener esta unión con Cristo. Tenemos que rogar a Dios, dame esta mentalidad. La segunda cosa que yo quiero que nosotros veamos esta mañana es que los creyentes deben seguir el ejemplo de Cristo en esa mentalidad. Ahora, quiero que ustedes vean algo ahí en la pantalla que es muy pequeño ahí. Mira lo que dice. Él es único en su persona, obra y exaltación. ¿Por qué digo eso? Es que nosotros no podemos decir simplemente que Cristo es nuestro ejemplo. Eso es muy común en nuestra cultura. Jesús es nuestro ejemplo, tenemos que seguirlo. ¿Lo has escuchado? En la cultura gringa, ustedes no se han visto esos pulseras que usaban en el pasado que tienen una WWJD. What would Jesus do? ¿Qué haría Jesucristo? No podemos pensar
que Jesús es nuestro ejemplo así. ¿Por qué? Porque Él es único en su persona. Piénsalo. ¿Quién es Jesús? Mira ahí en versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios. Ahora, eso suena como no era Dios, pero es en forma. Eso no es lo que quiere decir en el griego. Lo que está traducido ahí en forma de Dios quiere decir su naturaleza esencial. Está diciendo, Él siendo Dios. La razón que Jesús es única en su ejemplo, ¿cuál de ustedes es Dios? ¿Cuál de ustedes siempre ha existido? Nosotros no podemos decir, mira, yo voy a seguir de ejemplo de Jesús porque Él es único en su persona. No hay nadie como Él. Él es la única persona que es 100% Dios y a la misma vez 100% humano. Él es único. La otra razón que Él no puede ser nuestro ejemplo solamente es porque Él no solo es único en su persona, pero Él es único en su obra. ¿Cuál de ustedes ha sido llamado de morir para rescatar los perdidos? ¿Cuál de ustedes Dios le ha dicho? Usted tiene que morir por los demás. Hermanos, tenemos que entender. No podemos decir que Jesús simplemente es nuestro ejemplo porque Él murió sobre aquella cruz para comprar a nosotros. Su obra es única. No hay ninguna otra persona que tiene la responsabilidad de rescatar los elegidos sino por Jesucristo. Es solo Él que tenía esa responsabilidad. Ahora, no solo está único en su persona, no solo está único en su obra, pero es único en su exaltación. Mira conmigo ahí pensando en versículo 9 y podemos ver su exaltación. Vamos a hablar de eso más profundo en un momento, pero quiero que ustedes vean que Él es único en su exaltación. La Biblia dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todos los nombres, para que el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo y la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Cuál de ustedes Dios lo ha exaltado a lo sumo? Es único, es Jesucristo. ¿Cuál de nosotros Dios nos ha dado un nombre sobre todos los nombres? Ni uno, es Jesucristo nada más. Él es único. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender que Jesús sí es nuestro ejemplo, pero no es nuestro ejemplo, punto. Es nuestro ejemplo en su mentalidad. Él tenía la misma mentalidad que Pablo está diciendo que nosotros debemos tener. Él tenía la mentalidad de unidad. Creo que nosotros podemos ver eso en el hecho de su obediencia al Padre. La Biblia nos habla muchas veces que Jesús decía, he venido para hacer la voluntad de ¿quién? De su Padre. Su obediencia nos muestra de unidad que ellos tenían en la misión de Dios. Pero no solo en la misión. Escucha algunos versículos de la Biblia. Juan capítulo 10, versículo 30. Jesús está hablando. Yo y el Padre, uno somos. Juan capítulo 17, versículo 11. Para que sean uno, así como nosotros. Juan capítulo 14, versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre está en mí?
Juan capítulo 12, versículo 45. El que me ve, ve al aquel que me envió. Yo puedo seguir así. La Biblia nos muestra muy bien la unidad en la mentalidad de Cristo. También la Biblia nos muestra su humildad. Mira conmigo ahí en versículos 6 al 8 de nuevo. Quiero que ustedes vean la humildad de Jesucristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó. Hermanos, yo creo que nosotros no podemos entender la humildad de Jesucristo. Piénsalo por un momento. Él, siendo Dios, Él, siendo el Creador, Él que creó de nada todo lo que nosotros veamos, con su voz, nada más. Él se hizo parte de su creación. Dejó la gloria para ser humano. Dejó la gloria para ser un bebé. Un bebé dependiente de sus padres. Un bebé donde María tenía que cambiar sus pañales. Piensa en la humildad de Jesucristo. De verdad nosotros no podemos entenderlo porque nosotros no somos tan altos como Él. Él es Dios. Él es el Creador. Él es lleno de gloria. Y se hizo parte de la creación. Hermanos, nosotros no podemos entenderlo, pero Él es nuestro ejemplo de humildad. Si Él se humilló así, así debemos pensar nosotros. Debemos exaltar los demás. No debemos pensar más de nosotros de lo que somos. También podemos ver el ejemplo de nuestro Jesucristo en su mentalidad, en su preocupación por los demás. Otra vez, mira ahí en versículos 6 al 8, vamos a leerlo una vez más. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó él ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, ¿por qué lo hizo? Él necesitaba la salvación. Él necesitaba un Salvador. La respuesta es obvio, no. Entonces, ¿por qué lo hizo? Por nosotros, por sus hijos. Él vino a buscar el perdido. Él vino porque Él estaba preocupado por los demás. Él no estaba pensando en Él mismo. Él no estaba pensando en Él, sino en los demás. Pablo nos está diciendo que sigamos el ejemplo de Jesucristo en cuanto a su mentalidad.
hay otro misionero, se llama Juan Patton, como el general Patton. Él dejó Escocia para ir a un campo misionero donde la gente estaba comiendo a otros humanos. Y al llegar al campo misionero, murió uno de sus hijos. Y él estaba ahí sufriendo. Y él estaba ahí preguntando, ¿por qué estoy aquí? Dios estaba enseñando a este hombre de tener la mentalidad de Cristo, la unidad a la misión de Dios, de humillarse. Esos que no han escuchado el Evangelio son más importantes que mi vida. Esta mentalidad debemos tener. Jesús es nuestro hermano mayor. Ni uno de nosotros podemos ser Jesucristo. Él es único en su persona. Pero sí podemos seguir su ejemplo en su mentalidad. Debemos pedir a Dios, Dios, haznos como tu Hijo Jesucristo. Danos esta mentalidad. El tercer punto que yo quiero que nosotros veamos esta mañana es que los creyentes deben confiar en que Dios honrará una mentalidad de unidad, humildad y preocupación por los demás. Escuche eso en su tiempo y a su manera. Ya hemos dicho que Jesucristo es único en su persona, Él es único en su obra, Él es único en su exaltación. Pero quiero ver su exaltación. Lo vemos ahí en versículos 9 a 11. Mira lo que dice. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando miramos la exaltación de Jesucristo, yo quiero que nosotros vemos quién hizo la acción de exaltarlo. Mira ahí en versículo 9, lo hace bien claro. Por lo cual Dios también le exaltó. Es Dios que lo exaltó hasta lo sumo. Es Dios que le dio un nombre todos los nombres. Es Dios que le llama Señor. Yo creo que nosotros no entendemos mucho en español. Nosotros cuando escuchamos la palabra Señor, nosotros pensamos en el Señor Chuy, en el Señor Gabriel. Pensamos en la gente, usamos, oye, Señor. Para un judío, para un creyente en el primer siglo, ellos entendieron esta palabra muy bien. Miles de ellos van a morir por esta palabra del Señor. Los romanos venían a los judíos y a los creyentes y dicen, tiene que declarar que César es el Señor. Y ellos dijeron, jamás. Porque ellos entendieron que la palabra Señor quiere decir divino. Que era Dios. ¿Y quién le ha dado el nombre Dios a Jesucristo? Dios mismo. Dios mismo ha puesto el título a Jesús, que Él es Señor, que Él es Dios.
Entonces, ¿quién está haciendo la obra de exaltar a Jesús? Es Dios mismo. Pero quiero que ustedes vean que esa exaltación es un reconocimiento universal. Mira lo que dice ahí en versículos 10 y 11. Para que en el nombre de Jesucristo, escuche eso, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Quién va a doblar su rodilla y confesar que Jesús es Dios? ¿Quién va a doblar la rodilla y confesar que Jesús manda? ¿Quién va a doblar de rodilla y reconocer que Jesús es el Salvador? La Biblia dice todo. Los que están en la tierra, los que están en el cielo y los que están bajo de la tierra. Hermanos, muchas veces nosotros no entendemos ese versículo. Nosotros, ¿cómo es eso? Muchas veces yo estoy mirando videos de ateos, de gente que supuestamente eran cristianos, que ahora no son cristianos, y ellos casi todos dicen lo mismo. Ellos dicen, si Dios es así, como la Biblia nos enseña cómo es Dios, yo no quiero nada para ver con Él. Ellos no quieren doblar la rodilla. Ellos no quieren estar delante de Él declarando, tú eres Señor, es tú que manda, es tú que controla todo. La cosa es en el juicio final, hasta los demonios, Dios va a ponerle a sus rodillas para reconocer que Jesucristo es el Señor. Que es Jesucristo que manda. Es Jesucristo que controla. Entonces va a haber en su exaltación un reconocimiento universal que Jesús es Dios, que Jesús es el Señor. Entonces, lo que yo quiero que nosotros veamos hoy, no es que Dios va a honrar a nosotros como Él hizo a Jesús. No, Él es único. He dicho eso. Pero es cierto que Dios honra esta mentalidad. ¿Cómo honrará Dios esta mentalidad? ¿Cuándo honrará Dios esta mentalidad? Yo no sé. Él va a hacerlo en su manera y en su tiempo. Pero quiero que ustedes vean que es cierto que Él va a honrar esta mentalidad. Primero de Pedro, capítulo 5, versículo 6, dice eso. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Santiago 4:10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Cuándo y cómo? Yo no sé. Lo que puedo decir, sin duda, lo que puedo decir con toda la confianza de la Biblia, es que Dios va a honrar esta mentalidad. Hubo un misionero, se llama William Carey. William Carey sirvió por 7 años sin ver un convertido. William Carey dice, su llamada era a la fidelidad. Los resultados pertenecen al Señor. William Carey nunca vio en su vida cómo Dios lo usó para cambiar misiones y para cambiar el país en el cual él estaba trabajando. Pero después de su muerte, Dios honró su fidelidad en su tiempo y
en su manera. Nosotros debemos pedir a Dios que nos ayude para que nosotros podamos tener la confianza que Él va a honrar esta mentalidad. Hermanos, yo no sé si ustedes han notado, pero cuando yo predico bien sencillo. Yo tengo el punto, voy a dar explicación de punto, voy a ilustrar el punto y voy a hacer aplicación de punto. Siempre es así cuando predico. Y esta mañana, en cada uno de mis puntos, cuando yo daba la ilustración, yo estaba hablando acerca de un misionero. ¿Por qué? Número uno, porque nuestro Dios es un Dios misionero. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Qué hizo Dios? Envió su Hijo a este mundo con una misión. Su Hijo es un misionero. Nosotros también, como Calvario, debemos ser una iglesia misionera. Nosotros tenemos la responsabilidad de ir y predicar el Evangelio donde vivimos. Nosotros tenemos la responsabilidad de enviar gente a otros países para predicar el Evangelio. Y hermanos, debemos entender algo. La razón que Jesús hubo un misionero es porque Él tenía esa mentalidad. Unidad, humildad, preocuparse por los demás. Si Calvario va a ser una iglesia misionera, nosotros tenemos que tener esta mentalidad unida a la misión de Dios, unida a su voluntad, unida a la misión de ir y ser discípulos a todas las naciones. Esta iglesia tiene que tener la mentalidad de humildad, de ir donde Dios quiere enviarnos. Es decir, yo como lo que como, yo duermo donde duermo, es Dios que controla. Esta mentalidad de preocuparnos por los demás más que por nosotros mismos. Hermanos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos tener esta mentalidad? Solo es en Cristo. Solo es a través de esta unión que tenemos en Cristo. Entonces, la forma que nosotros debemos responder esta tarde es eso. Dios, yo no puedo. Yo no puedo tener esta mentalidad. Pero tú me puedes dar a través de tu Hijo. Dios, haz lo que solo tú puedes hacer. Así debe ser nuestra oración. Dios, cambia mi mentalidad. Porque aparte de Dios, yo quiero el mío. Aparte de Dios, soy lleno de orgullo. Aparte de Dios, mi preocupación es por mi persona y mi familia. Yo no puedo tener la mentalidad de Cristo aparte que Dios me mate y que Él viva a través de mí. Déjeme de orar por nosotros. Señor, gracias por esta tarde. Gracias que nosotros podemos juntarnos para estudiar tu palabra. Gracias que tú nos hablas a través de ella. Señor, yo sé que mis hermanos no han estado aquí en la prédica de Filipenses. Yo sé que muchos los que han escuchado hoy de unidad, humildad, de preocuparse por los demás, no lo han estudiado en profundidad.
Pero Señor, yo sé que mis hermanos son listos y que ellos saben qué es la unidad, que ellos saben qué es la humildad, que ellos saben qué es de preocuparse por los demás. Y Señor, el texto que hemos visto esta tarde es bien claro. Es un mandato que debemos tener esta mentalidad que hubo en Cristo. Señor, ayúdenos de seguir a nuestro hermano mayor. Ayúdenos de confiar en ti. Te necesitamos, porque aparte de ti no podemos hacer nada. Oramos todo eso en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Por favor, pónganse de pie. Mientras que nosotros cantamos, no sé cómo Dios te ha hablado. Tal vez tú estabas tratando de tener esta mentalidad en tus propias fuerzas. Hermano, reconoce